Muy bienvenidos sean todos a esta charla que organizamos desde Planin. Nos complace mucho tenerlos acá otra vez a todos ustedes con nosotros. Bueno, otra vez porque la mayoría, hola Carmen, la mayoría ya han estado varias veces con nosotros y son viejos amigos también. No, Entonces, yo soy pues qué nueva. rico que nos acompañen hoy en esta charla que quisimos hacer como haciendo un recorrido histórico por todo lo que ha sido la evolución de la humanidad y de las ciudades en nuestro territorio y explorar estas, precisamente como estas ciudades que son tan particulares y que están expuestas a unas situaciones tan hostiles, pero que a pesar de ello, pues el hombre se ha sentado en nuestros territorios, o el ser humano se ha sentado en nuestros territorios y ha hecho unas construcciones maravillosas. Bueno, esto nos lo va a mostrar Ignacio en detalle ahorita en la charla que ya vamos a empezar. Para los que no conocen a Planin, les cuento que pues Planin es una empresa consultora en temas de planeación y desarrollo. Yo creo que ya la mayoría pues de ustedes nos conocen, pero seguramente habrán algunos que es la primera vez que están con nosotros. Planin se dedica a trabajar en temas de, pues, de consultoría, en planes de ordenamiento, planes parciales, instrumentos de gestión de suelo, planes ambientales y desde hace un año y piquito que empezó la pandemia, entonces decidimos abrir esta área o esta línea de trabajo de cursos que nos ha gustado mucho porque nos han acercado mucho a la gente en esta época de pandemia que finalmente nos ha aislado tanto a todos. Entonces nos ha parecido súper chévere porque nos ha permitido por lo menos estar en un contacto más cercano con muchos de ustedes. Ya hemos hecho, no sé cuántos cursos, ya son como 16 o 18 cursos que hemos hecho online y hemos tenido más de 2.400 participantes. Nosotros felices de tenerlos otra vez por aquí y a los que son nuevos de tenerlos por primera vez. Y esta será una de varias charlas que tendremos de estos temas que son un poco más particulares, pero muy interesantes y que tienen un poco de historia asociada. Entonces, bueno, nuestro, pues, Ignacio Gallo, que es el otro socio de Planning, va a ser el que está, va a ser el encargado de la charla. Ignacio es arquitecto, tiene una maestría en política y en ordenamiento territorial. Se ha dedicado toda la vida a trabajar en temas de gestión de suelo, en temas de planeación. Es el otro socio de Planning y ya digamos que pues, a la empresa le hemos traído pues como toda esta experiencia de los dos socios. Y bueno, ustedes ya conocen seguramente mucho a Ignacio. Entonces, yo creo que sin más preámbulo, ya siendo las 5 y casi 10, los voy a dejar con él, Ignacio, para que empieces la charla. Bueno, entonces, pues muchas gracias por su presencia en nuestra charla que hemos preparado aquí para ustedes en un tema apasionante que tiene que ver con historia, pero creo que lo más importante es que tiene que ver con la naturaleza del ser humano, que es esa naturaleza de explorador, de tener una alta capacidad de adaptación, también de destrucción. Eh, y sobre todo de llevar climas extremos a donde la vida humana llega al hilo cuando se pueden llegar a 45, 50 grados en un territorio de estos, cómo el hombre se ha adaptado y cómo el hombre ha generado unas de innovación y de soluciones técnicas que le han permitido utilizar y nutrirse de un bioma tan complejo como es el desierto. Entonces, pues vamos a hacer un viaje por el mundo a través del tema de los desiertos. Mm, daría como para 10 charlas más. Vamos a hacer un recorrido general por los principales desiertos del mundo y vamos a arrancar pues inicialmente metiéndonos un poco a entender qué significa y qué pasa con el desierto. Eh, el desierto dentro de la clasificación más macro de la ecología corresponde a un bioma
que aparentemente no tiene vida, pero todo lo contrario, están llenos de diversidad y de fauna y tienen flora adaptada en los diferentes tipos de desiertos. Y sobre todo, los desiertos ocupan casi la mitad de los, digamos, de lo que es tierra. Nuestro planeta tenemos 75% de agua en los mares y ese 25%, casi la mitad, lo tenemos en desiertos, en dos tipos, digamos, de desiertos, los desiertos fríos y los desiertos cálidos. Nosotros no nos vamos a centrar hoy en los desiertos fríos, sino que nos vamos a concentrar en los desiertos cálidos. Y en estas áreas habita cerca del 8% de la población mundial. Cerca de 500 millones de personas están en o en los bordes del desierto y relacionados con todas las circunstancias e implicaciones que tiene el desierto. En el mapa que vemos acá, vemos la localización de esos desiertos. Vemos, por ejemplo, pues que el desierto más grande y más complejo, pues amplio, es el del Sahara, que se extiende por todo el Oriente Próximo, incluye hasta Irán, Irak, la península arábiga. Tenemos los desiertos que están más al norte y en la región del Gobi, ahí nos vamos a meter un poco con la ruta de la seda que tuvo que ver con eso. Australia tiene un área de desiertos pues bastante fuerte. Namibia en la zona al sur, hacia Ciudad del Cabo, ya fuera un poco de la zona tropical. Hay un sistema que aquí lo clasifican, pero que no necesariamente es que es todo el tema de la Pampa Argentina. Tenemos toda la zona costera desde Atacama hasta el norte de Perú, y en Norteamérica pues tenemos todo lo que son los desiertos desde Chihuahua hasta la zona norte, Mojave y los otros desiertos del Colorado en Estados Unidos. La principal característica de este bioma es que las precipitaciones están por debajo de 250 milímetros al año. Y esa es, digamos, la principal característica que genera unas condiciones particulares en términos de vegetación, de fauna, de condiciones climáticas, y que da lugar en algunos sitios a estas famosas dunas, que es como la imagen más cercana que tenemos de imaginario del tema de los desiertos. En la mayoría de los desiertos durante el día se pueden llegar en verano 40, 50, 56 grados, 57 grados en el caso del Sahara. Por la noche la temperatura baja radicalmente, incluso llegando a los 0 grados. El déficit de humedad es la principal característica. Pues pierden la poca agua que hay, se pierde por evapotranspiración, pues de una manera muy rápida. Reciben muy poca humedad y esto ha generado unos procesos de adaptación para poder captar de la mejor forma el líquido que es la base de la vida. Los oasis son el espacio donde se concentran algunos nichos de humedad, de agua, que han sido aprovechados por las culturas para localizarse en esas áreas, donde vegetaciones como esta que vemos, por ejemplo, llegan incluso a irse a los acuíferos profundos hasta 50 metros. La raíz, la adaptación para poder obtener el agua. O, por ejemplo, cuando habla uno del cactus, tiene una estructura que es capaz de retener una gran cantidad de agua de una lluvia y mantenerla en sus tejidos internos acumulada para vivir de ella durante mucho tiempo. Ahora, esa situación que tenemos actualmente de los desiertos, pues se ha venido agravando en la medida en que la humanidad ha venido creciendo, en que ha venido haciendo un uso cada vez más fuerte y más excesivo sobre la capacidad que tiene el suelo y sobre la capacidad que tiene los territorios. Y en ese sentido, pues hemos venido en un proceso bastante fuerte de aumento de esos desiertos y de procesos de desertificación. Pues eso, digamos, el tema se ha vuelto tan crítico que la década pasada, de 2010 a 2020, fue definida por Naciones Unidas como la década del suelo, enfocado a realizar acciones para reducir los procesos de desertificación.
que están dados por escasez física de agua, por procesos mismos de cambio climático. Como ustedes pueden ver aquí en este mapa, frente a los desiertos, pues hay unas áreas también que se tienden a ampliar y a generar unos corredores mucho más amplios. Aquí vemos en este mapa las tierras cultivadas y vemos las áreas de sabana, de tundra, las áreas de desierto, que fíjense que ocupan un área bastante relevante y bastante importante junto con las de hielos. Nuestras áreas cultivables son pues bastante restringidas realmente. Y en esta imagen de la derecha pues vemos ya cambios profundos en cuestión de pocos años a través de fotos de satélite, donde ya la misma coloración empieza a mostrar cambios muy fuertes y muy acelerados sobre la masa vegetal y de los procesos, digamos, de transformación del uso del suelo. Y este es el que, digamos, nos muestra lo que realmente está sucediendo. Podemos ver cómo alrededor de las áreas más secas, que son estas grises, hay en las áreas intermedias unos procesos muy fuertes y una vulnerabilidad muy alta a, una vulnerabilidad muy alta. Podemos ver, por ejemplo, cómo toda la zona subsahariana tiende a ampliarse. Aquí hay iniciativas de franjas verdes y unas cosas muy fuertes en África para tratar de detener toda la zona de Irán, Irak, parte aquí de los países de la ex Unión Soviética tienen problemas. La zona norte, que es así una zona relativamente con algo de capacidad agrícola y verde en el norte de África también. España pues, es una zona que tiene condiciones bastante fuertes de desertificación y pues todo esto que vemos aquí en todo lo que es la zona oeste de Estados Unidos, más las zonas de borde de Australia. Entonces, estas cifras son un poco para contextualizarnos un poco en el marco de lo que son los desiertos, que es el tema que estamos tratando, de cómo nos hemos relacionado con esos ecosistemas y de qué manera se está dando ese proceso de transformación. Entre 2010 y 2015, según la ONU, se perdieron 3.3 millones de hectáreas forestales. La degradación de la tierra tiene un efecto también de inequidad porque afecta principalmente a las poblaciones más pobres, el 74% son personas pobres. La pérdida de tierras cultivables alcanza 12 millones de hectáreas al año, son 23 hectáreas cada minuto. 2.600 millones de personas dependen de la agricultura, sin embargo, el 52% de esta tierra se ve afectada por degradación del suelo. Por ejemplo, los monocultivos que generan gran productividad, pero entre los químicos que hay que meterle, los procesos, el usar el suelo para lo mismo, va a generar y está generando procesos de pérdida de la materia vegetal, que es la base, tanto para la agricultura como para la parte forestal. Entonces, ese es como el contexto general de nuestro, digamos, de nuestro entorno y de nuestro marco. Y entonces vamos a iniciar nuestro viaje y a identificar esos elementos que han hecho posible que se desarrollen asentamientos urbanos en estas áreas que, como vemos, pues tienen unas condiciones bastante difíciles para el ser humano. Y aquí vamos a arrancar primero por el Oriente Próximo, lo que significa el Oriente Próximo. Aquí la página del Orden Mundial nos da este mapa. Es una página que les recomiendo, que tiene unas formas de presentar la información y de análisis del tema político y del tema geográfico, geopolítico a nivel mundial. Y entonces aquí tenemos la definición, vemos aquí el África, vemos la parte del norte que tiene ciertas condiciones fértiles, con toda la franja del Sahara, la franja del desierto, y todo lo que es la península arábiga, y aquí digamos ya nos vamos más hacia el sur, acá ya hacia la India, y podemos ver cómo dentro de esa estructura del desierto nos aparece Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates, nos aparece el Nilo, que dio lugar y es cuna de la civilización egipcia, y esta franja semifértil que está entre el desierto y la zona tropical, que es como la zona de cotono que hace la transición y que es la que está siendo más amenazada por los procesos de desertificación. Este Oriente Próximo entonces tiene
unos temas muy interesantes para el tema, porque aquí nacen las civilizaciones. Las primeras grandes civilizaciones, pues tenemos en la India, tenemos en China, pero aquí el Oriente Próximo son las más cercanas. Y Mesopotamia se constituye, digamos, en la cuna, está la civilización egipcia. Tenemos lo que se dio también en Israel, alrededor también de los desiertos de Jordania, los filisteos, etcétera, que ahora vamos a mirar todas esas conexiones narradas en la Biblia, y ciudades muy antiguas que se desarrollaron alrededor de esta área. Entonces aquí lo que vamos a empezar a mirar son esa forma de interrelación y de cómo el hombre fue poco a poco eh, apropiándose del neolítico, volviéndose sedentario, generando agricultura, y obviamente requería una relación muy fuerte con el agua y con zonas que tuvieran capacidad agrícola. Entonces vamos a arrancar a mirar por donde está el paraíso terrenal que dicen que estaba en Babilonia y que tiene que ver con lo que son tierras hoy de Irak, una partecita de Irak, pero principalmente Irak y parte de Siria. Aquí vemos Mosul, aquí está Bagdad en Irak, aquí estamos viendo Turquía y vemos aquí ya la costa norte, y aquí tenemos el Golfo Arábigo. Y vemos las precipitaciones. Fíjense el régimen de precipitaciones de esta zona, pues que es muy bajo, corresponde al clima del desierto, pero que en esta franja aparece un oasis en medio del Tigris y del Éufrates, de las montañas de Armenia nevadas, bajan los dos ríos, que se convierten con sus inundaciones, aportan material vegetal y generan digamos que un gran oasis de 2.500 kilómetros de largo acá desde las montañas que vemos hasta abajo, que son las que tienen el régimen de alta pluviosidad, y que dan lugar a las primeras civilizaciones. Y aquí aparece la primera gran ciudad, de la civilización, que es la ciudad de Uruk, que vamos a detallar. Entonces, la parte alta, que está más cercana a las montañas, toda la zona norte, es lo que corresponde a lo que fue el imperio de los asirios, que tuvo como su principal centro a Assur, y estuvo Nínive, que aparece en la Biblia. Y la zona del sur, por eso es Sumeria, estuvo más asociada a lo que fue Uruk, que fue como la principal, y la ciudad de Ur. También vimos que en la Biblia Abraham bajó hasta Ur. Y eso tuvo un proceso muy dinámico desde los 6.000 años antes de Cristo, entre el 6.000, 7.000 que inicia. En la zona norte era la zona que tenía las mejores condiciones para tener cultivos de secado, es decir, que dependían únicamente de las lluvias. Todavía las tecnologías para hacer canales y eso no existían. Entonces, aquí aparece un gran conjunto de asentamientos en esta primera fase de 6.000, 5.000 años. Y fenómenos climáticos empezaron a generar transformaciones en ese régimen de lluvias y empieza a volverse mucho más desértica esta zona. Y en esa medida empieza a haber un movimiento hacia abajo de poblaciones que empiezan también a ocupar. Pero ya esta ocupación, aquí ya no dependían de lluvias, sino que empiezan a utilizar canales y ya, digamos, tienen una mayor evolución. Hemos pasado ya unos 2.000 años, una mayor evolución que permite empezar a aprovechar ya el cultivo a partir del regadío, que eso además implica ya sociedades más complejas, sociedades más estructuradas para poder manejar. Aquí en esta gráfica de la derecha vemos desde el año 5000 hasta el año 2000 cómo se fueron dando unos cambios climáticos en la precipitación, la temperatura, que afectaron los cultivos y que fueron haciendo que las culturas iniciales del norte perdieran vigencia, que eran generalmente asentamientos pequeños, alcanzaron cierto nivel de desarrollo que se perdió a raíz de esos procesos de cambio, se baja y aparece todo lo que es Sumeria, y desde esa perspectiva Uruk se vuelve la ciudad más importante, y esta también después, ya hacia el 2000, empieza también a decaer, y del 2000 en adelante recupera
su prestigio y su jerarquía la zona norte a costa nuevamente de la zona sur. Entonces aquí hay una primera, digamos, que nos empieza a mostrar esas relaciones tan importantes de los procesos de asentamiento, primero con el agua, en medio de un escenario de desierto, que es fundamental para la alimentación, fundamental para la vida, pero también cómo los cambios a través de periodos largos de tiempo empezaron a generar transformaciones en los sistemas sociales y en los sistemas jerárquicos de los sistemas urbanos que existían en esa época, hablando de hace 5000 al año 2000 antes de Cristo. Entonces se dice que la cuna de la civilización está acá por ese conjunto de asentamientos. Cuando Uruk llega en el 3500, digamos, a su parte de mayor apogeo, pues coincide en la misma época con Egipto, donde empiezan todas digamos, el desarrollo de la sociedad egipcia. Y en ese contexto, Uruk, hacia el 3500, se convierte en el gran centro urbano y en la primera ciudad propiamente dicha de la humanidad. De un proceso, de un conjunto de asentamientos que eran relativamente precarios. Después de eso, empieza un proceso de concentración de la población que tuvo que ver seguramente con migraciones que venían del norte, y empieza a tener una influencia también regional mucho más amplia. En ese marco, aquí vemos una de las características principales de todos estos asentamientos, y en este caso, al estar en la zona baja del río, me voy a volver acá, donde se unen los dos ríos, aquí vemos a Uruk. Esta zona era una zona que se caracterizaba principalmente por pantanos. Era una zona bastante pantanosa, las marismas que se llaman, y se localiza en esas zonas. Eso, digamos, le dio también a Uruk ciertas ventajas. Por un lado, el pescado hacía parte muy importante de la dieta, de la proteína, y adicionalmente esas áreas generaban cierta fauna y ciertas condiciones de flora que se volvían muy importantes para el proceso de sostenimiento de la población y de crecimiento y de sostenimiento de esa población. Esta ciudad llegó a ser una ciudad de 80,000 habitantes. Un poco las comparaciones que se hacen es que comparada a la población de esa época con el tamaño de Uruk, equivaldría hoy con la población mundial a una ciudad de 8 millones de habitantes. Entonces empieza a generar ya, y esto ya implica unos sistemas muy sofisticados en términos de jerarquías, en términos de intercambios comerciales, en términos de especialización. Los artesanos, habían talleres para el ejército, para hacer las armas, aparecen los templos, o sea, empieza a haber una gran especialización que antes no se daba en otro tipo de asentamientos. Y estos asentamientos en general y los asentamientos que podemos ver, sobre todo asociados a este clima, que están principalmente hechos en adobe, en tierra, y lo ve uno también en Perú, por ejemplo, en todas las culturas preincaicas en la costa. Siempre la tendencia fue a buscar posiciones altas y que en la topografía tuvieran, digamos, cierto manejo frente a lo que podían ser inundaciones o algún tipo, digamos, de evento asociado al agua, que es el gran y primer enemigo de las estructuras en tierra. Entonces, acá vemos la localización, el templo de Ana, que está dedicado a la diosa principal, pues está en la parte más alta, como vemos aquí en la topografía, rodeado por la muralla, que llegó a tener 7 kilómetros cuadrados el área interna de Uruk. Y en la zona central, pues está digamos, el corazón de los espacios más representativos de la ciudad. Y estas ciudades de lo que es la Babilonia, porque después de que decae esta zona y vuelve al norte, es cuando se consolida el imperio asirio, se considera la parte más fuerte de los asirios. Después las dos zonas son tomadas por los persas y después son acabadas por
Alejandro Magno, tomadas por Alejandro Magno, nos dejaron también cosas muy interesantes que vamos a ir mirando. La primera es el Sigurat. Estamos hablando aquí de 3.500 años antes de Cristo, o sea, hace 5.500 años. Y miren esa estructura que es el famoso Sigurat, que lo restauró el gobierno de Saddam Hussein y que constituye, digamos, ya la representación de unas estructuras con una altísima organización social para poder llegar a producir estos templos, que podían llegar a tener 7 niveles, o sea, muy parecidos a la pirámide escalonada de Sócer en Egipto. Y en ese marco, la ciudad de Ur, que veíamos al sur, también tiene un sigurat muy importante, que podemos ver rasgos que se convierten muy importantes. Pues obviamente la limpieza de las formas. Las paredes con esta inclinación tienen obviamente, al igual que las pirámides, un tema de contrapeso a la gravedad para poder elevarse en altura, localizados sobre montículos, y tienen unas escalinatas impresionantes que llevan a terrazas en cada uno de los pisos. Cada piso va teniendo al interior como un ponqué, un nivel más pequeño, que además tenía ciertas jerarquías en el uso y el acceso. La población solo podía acceder hasta un nivel y más arriba, que era, digamos, ya para la adoración de algún tipo de dios, algún tipo de ritual, estaba restringido ya el espacio. Esta es una recreación en 3D lo que pudo ser. Hay vestigios de que había mucha decoración, incluso que los pisos tenían colores. El color índico era un color que aparece en muchas de los vestigios que quedan de este tipo de edificaciones. Y aquí podemos ver la magnitud. Esto es en la ciudad de Elam. Podemos ver lo que queda de ese sigurat. Fíjense que ese sigurat es una figura que se replica hacia el lado de la India, Camboya, todo eso con un lenguaje diferente, pero es lo mismo que pasa con las mastabas en Egipto y que pasa al otro lado, por ejemplo, con los mayas y con México. Y de alguna manera, pues, estos sigurats son con los que en la Biblia se hace el paralelo, o sea, a este tema habla de la famosa torre de Babel, que vemos acá en una de las pinturas de la Edad Media, donde además entonces se confundieron las lenguas y nadie podía entender a nadie, que digamos se integra desde esa perspectiva con el Sigurat como digamos principal edificación que quedó de estos primeros asentamientos. El otro aporte muy importante y muy interesante fue que aquí aparece la escritura. Tenemos la escritura cuneiforme, que se hacía en tablillas de barro y que inicialmente, aquí lo que se está viendo, se están contando grupos de cebada, inicialmente fue para el comercio. Y eso nos trae también a un tema muy importante, y es que todas estas redes de asentamientos, el tema del comercio es un tema inherente al ser humano desde las épocas más pretéritas, y ayudaron y contribuyeron esos intercambios a hacer especializaciones en las funciones de la población y a poder consolidar asentamientos más estables a partir de las redes de comercio. Y como vamos a ver en todo el transcurso de la charla, pues lo que vamos a estar viendo todo el tiempo son cómo se asociaban y cómo las ciudades dependieron en mucho de el agua y la posibilidad de cultivar, pero también del comercio y de las rutas comerciales y del intercambio. Igualmente aquí surgió en la literatura, por ejemplo, está la epopeya de Gilgamesh, que además es como un semidios heroico que narra todas sus epopeyas y todas sus aventuras con un amigo que era medio salvaje, que por ejemplo lo llevan a volverse civilizado comiendo pan y tomando cerveza. Eso era el gran símbolo de estatus que se daba, y tenía una razón adicional, y es que de la agricultura que hubo en esa primera fase, que era más húmeda,
tuvieron que pasar a una serie de productos diferentes y la cebada fue uno de esos productos que tuvo mayor resiliencia y respuesta y que permitió, pues digamos, darle mucha importancia y mucha fuerza al pan y a la cerveza como base alimenticia y de estatus, digamos, estatus de civilización. Y adicionalmente la epopeya, por ejemplo, es la primera que narra el diluvio universal antes que la Biblia. Entonces, aquí pueden ustedes ir leyendo un fragmento de, esa, de ese poema que está en tablas de arcilla, donde hay aquí esos puntos suspensivos, es que se rompió la tabla o falta un pedazo de la tabla, pero es el mismo relato que nosotros hemos conocido por otra vida. Todas las tempestades de una violencia extraordinaria se desencadenaron al mismo tiempo. En un mismo instante el diluvio invadió los centros del culto. Cuando durante 7 días y 7 noches el diluvio hubo barrido a la tierra y el enorme navío hubo sido bamboleado por las tempestades sobre las aguas, Utú salió, el que dispensa la luz al cielo y a la tierra. Siusudra abrió entonces una ventana de su navío enorme y Utú, el héroe, hizo penetrar sus rayos dentro del gigantesco navío. Siusudra el rey se prosternó entonces ante Utú. El rey le inmoló un buey y sacrificó un carnero. Es muy, muy bonito y muy interesante mirar todo este tema de estos relatos que muestran gran parte de la cultura. Y este fue un rey que incluso pues, fue un rey de verdad, no es a diferencia, por ejemplo, de la Ilíada. Aquí fue un rey de verdad que incluso hace poco estaban viendo que había posibilidades de que hubieran encontrado la tumba. Ahora, en la parte norte, en Asiria, Asiria tiene todo su esplendor a partir de recuperar y de sostener los avances y las innovaciones que habían sucedido en Sumer. Entonces, en la parte más alta, alrededor del río Tigris, Uruk estaba sobre el Éufrates, se genera la ciudad de Asur hacia el año 2000, empieza como toda su época de esplendor, con la escritura cuneiforme, y también ya empiezan a tener todo el manejo de los canales de agua, ya no dependían de la lluvia, sino que ya incorporaban la tecnología de poder hacer cultivos mediante regadío, y genera todo ese esplendor que se da hasta que llegan los persas. Nínive, que fue otro de los centros muy importantes, este tuvo un carácter más enfocado al tema intelectual, al tema del estudio, de la astronomía, de las artes, etcétera, etcétera. Ahí vemos a la izquierda una parte de las murallas, lamentablemente con la guerra de Irak, bombardeos y con la toma por parte pues de estos ejércitos también ha habido una destrucción muy fuerte del patrimonio, pero ellos, por ejemplo, empezaron a incorporar todo lo de las marismas que habían digamos, de áreas cenagosas, pantanosas y eso, las replicaron artificialmente alrededor de estas ciudades, y de ahí de alguna manera es que viene el planteamiento. Esa es una imagen de lo que pudo haber sido, de los famosos jardines colgantes de Babilonia, que fueron fruto de un proceso seguramente de incorporar esas técnicas que se materializaron al sur y que vinieron después nuevamente a la zona norte. Bueno, ahora vamos a pasar a otra ruta que fue también muy relevante y muy importante, que es la ruta comercial entre Egipto y la India a través de la península arábiga, que se conoce como la ruta del incienso. Esta ruta es ya un poco posterior, está más o menos del año 1500 hacia adelante. Esa ruta del incienso, el incienso tiene o tenía una connotación de valor incluso mucho más valioso que el oro. Y entonces el incienso y la mirra se intercambiaban entre estas dos áreas, y obviamente aquí tenemos el Nilo,
Acá tenemos el Mar Rojo, el Golfo Arábigo, el Golfo de Omán. Aquí tenemos la península arábiga, aquí está lo que hoy es el Yemen. Y en este contexto, las rutas venían por tierra y se conectaban en algunos sitios por mar, por el Golfo, o pasaban por tierra para conectar con la India. Cuando Grecia coge la supremacía del Mediterráneo y después Roma, ellos esos intercambios los siguieron haciendo, pero ya no lo hacían por tierra, sino que empezaron a hacerlo por mar. Y obviamente, digamos, empezó a perder fuerza esta ruta. Sin embargo, a nivel de ciudades, nos dejó una ciudad que uno no se imagina y que es muy interesante, que es la ciudad de Shibam. Shibam está en el Yemen. Esta es una foto actual de la ciudad. Aquí la vemos en medio del área del desierto. Como siempre, hay una relación con algún tipo de oasis, algún tipo de cuerpo de agua cercano que le permitió sobrevivir y que tuvo, digamos, un proceso muy interesante de desarrollo, principalmente asociado a, digamos, esta ciudad arrancó más o menos como en el 600, 700, tuvo unos 1000 años en los que básicamente tuvo un desarrollo tradicional de 2 pisos, precario, y hacia el siglo XVII hay una catástrofe por inundaciones que prácticamente dejó la aldea completamente derretida, diluida, el barro. Y entonces la gente se puso de acuerdo y en su acuerdo fueron a una zona un poco más alta y en esa zona más alta incluso no cabían. Entonces tuvieron que empezar a asignar unas plantas más pequeñas y las familias tuvieron que empezar a echar para arriba. Es decir, aquí lo que hubo fue procesos similares a los que hoy tenemos urbanos, un proceso de escasez del suelo con una gran población que implicó empezar a echar para arriba los edificios. Pero aquí no había acero ni había hormigón, aquí lo que había era tierra. Entonces, aquí se llegaron a hacer edificios de 15, 16 pisos, 40 metros, que además son de una sola familia. Cada uno de los, digamos, de los edificios corresponde a una familia y se desarrollaron en altura. Aquí nuevamente la tecnología se vuelve muy importante porque los muros no son perpendiculares, no son muros a escuadra como hacemos nosotros con plomada, sino que son muros inclinados para poder darle las mejores condiciones de estabilidad. Pues ahí está la muestra de que ha sobrevivido a muchos eventos y cada piso arriba era un poco más pequeño, por lo que se iban angostando. El hecho de que sean en tierra también le implica un proceso permanente de estar dándole pañete, nuevamente volviendo a darle capas para sostener y mantener y evitar pues de que se empiece a degradar y a deteriorar la edificación. Aquí vemos la planta, cada uno de estos pisos es una familia, vemos los espacios públicos porque son relativamente residuales, pero hay espacios que empiezan a cumplir funciones colectivas, todo confinado en la muralla, pues un tema muy importante desde la perspectiva. El que vivía fuera de la muralla, sus posibilidades de sobrevivir eran relativas. Los que cultivaban afuera iban por temporadas y procuraban estar siempre protegidos dentro de la muralla. Estos edificios, pues adentro, obviamente, como veíamos antes, tienen unas ventanas pequeñas, hay unas condiciones de sombra que permiten que el manejo del clima sea mucho más efectivo a tener vías muy amplias o espacios muy amplios donde da el sol y donde caminar se vuelve muy complicado. Acá en estos espacios pequeños que se ven, pues es muy fácil poderse movilizar en eso. Entonces, este es el ejemplo que les queríamos traer, que es muy bonito, muy interesante, esta ciudad de Chivab. Hoy en día, Chivab tiene al frente, al otro lado del río, está la nueva ciudad, obviamente ya en otros materiales, con otras condiciones, pero todavía al interior de la muralla hay cerca de unos 7000 habitantes que todavía viven acá en la zona.
Entonces, esta es como un ejemplo y tal vez uno de los más representativos e interesantes de asentamientos asociados a la ruta del incienso. Ahora vamos a hablar de la ruta subsahariana. Entonces, esta fue otra ruta muy relevante y muy importante porque conectaba las áreas del sur de África con áreas de la península arábiga y hacia el este, y conectaba con todo lo que tiene que ver con Túnez, Marruecos, toda la zona del norte de África, incluida la zona pues del Sahara. Y, digamos, es una zona que aparentemente uno la ve como invisible, porque uno dice al lado estaba la gran civilización egipcia, pero generaron y han generado unos aportes muy interesantes a la comprensión del manejo del tema del desierto, que empieza en la ciudad de Tombuctú, en Malí. Aquí vemos otra ciudad en tierra, somos hijos de la tierra, y empezamos a ver nuevamente el tema geométrico en términos eh, de las edificaciones, y el patio que ha sido histórico en la vivienda como espacio privado de la humanidad. Empieza a aparecer el patio a un nivel más bajo, por ejemplo acá, con pequeñas aperturas que dan sobre el patio. Esto lo vamos a ver más desarrollado ahora en Marruecos. Y aquí el edificio principal podemos ver que es una obra realmente magistral, dice esto hecho en tierra, eh, que cumplía funciones civiles y religiosas. Eh, y Tombuctú pues, fue una ciudad comercial nuevamente que dependía de eso. Hay un dicho malí que dice, el oro viene del sur, la sal del norte y el dinero del país del hombre blanco. Pero los cuentos maravillosos y la palabra de Dios solo se encuentran en Tombuctú. Entonces, Tombuctú es un asentamiento, una ciudad que está en la mitad del desierto. Obviamente tiene cerca áreas de oasis que le permiten el tema del agua, mm, y que corresponde hoy a la 13ª localidad más poblada del país. Tiene cerca de 35.000 habitantes, y pues fue un punto de encuentro entre poblaciones mediterráneas, los nómadas bereberes, que son los que se han movido por el desierto, digamos, en una forma de adaptación, y fue un nodo dado desde el punto de vista comercial. Y en esa perspectiva, los habitantes tradicionales que no estaban asociados al agua o a estas funciones comerciales, pues lo que generaron en términos de su forma de operar, pues fue una parte nómada de irse moviendo, y principalmente no montados en tema agrícola, sino ganadería de pastoreo. Entonces los chivos, pueblos que son, digamos, se adaptan mucho más a este tipo de climas, y obviamente con un comportamiento más nómade. Y asociado con los tuareg, que es, digamos, tal vez la cultura que le da origen a Tombuctú, y que vemos acá también la adaptación en la forma de vestir actual, contemporánea, de los tuareg. Entonces, el tema de las arenas y el tema del clima lleva a tener una ropa larga que cubre todo el cuerpo, que además, al estar cerrando todo el cuerpo, evita o reduce el tema de la transpiración del cuerpo humano. Las coberturas de la cabeza para efectos de la arena, etcétera, etcétera. Y también por la noche cumple una función, pues porque ya es mucho más fácil con este tipo de indumentaria frente al frío. Entonces, aquí hay unas adaptaciones muy importantes también en relación con la forma de vestirse. Acá vemos un festival de los tuareg, ya más contemporáneo. Sin embargo, vemos los métodos de transporte del desierto, pues sigue siendo el camello. Muchos de estos sitios eran sitios de intercambio de camellos. Esos mercados todavía existen, así como hay las ferias ganaderas, los mercados de camellos pues son muy importantes y muy relevantes en estas ciudades del desierto. Y este es el tipo de vivienda que se da
en el desierto, principalmente usado por los nómades. Está hecho en pieles que genera digamos, un efecto de aislamiento fuerte frente al clima y durante el día y durante la noche tienen unos efectos importantes. Y aquí vemos las versiones contemporáneas, pero estas ya están enfocadas a los turistas. Este es como el glamping de los Tuareg. No sé si cobrarán igual de caro que el glamping que está saliendo, que está ahora ofreciéndose aquí en Colombia, pero son básicamente carpas un poco adaptadas con el tema de la cultura que se ofrecen para pasar algunos días en el desierto del Sahara. Ahora vamos a ir a Marruecos, a Casbah Ais Ben Haddou, que es un asentamiento muy interesante que nos abre la puerta para mostrarnos un poco lo que sucede al interior en términos de, acá vemos materiales usados para la producción de adobes, y vemos nuevamente los mismos criterios. Vemos la cercanía a un cuerpo de agua, que son muy escasos en el desierto, la tierra como material, el montículo y digamos la localización en una zona un poco más alta. Acá vemos muy interesante ya cómo los lenguajes también de las diversas culturas ya más adelante de tipo musulmán, etcétera, también empiezan a, digamos, darle mayor calidad y mayor belleza pues a los volúmenes. Estas torres que vemos, ahora vamos a mirar lo interesante de todas estas torres que vemos que aparecen en muchos de los sitios. Esta ciudad es una ciudad que se dice que al 2100 ya va a estar completamente derretida. Por efecto de la acción, la UNESCO ha hecho unas labores importantes para tratar de detener el deterioro. Está declarado como patrimonio de la humanidad. Y creo que es muy lindo y muy interesante ver cómo esa arena, esas colinas se unen con los montículos urbanos, el color que mantiene la presencia y obviamente la relación con las áreas donde se puede generar algún tipo de colocar el verde. El otro tema, pues, que es muy clave en estos climas, pues, son pequeñas ventanas. Entonces, eso ya no lo enseñaron. Eso se ha olvidado ahora. Como ahora hay aire acondicionado, entonces se ponen ventanas de lado a lado y consumimos energía de una manera impresionante. Aquí todo el manejo climático tenía muy claro, paredes muy gruesas, muros muy gruesos de barro que generan el efecto térmico tanto de manejo del calor como del frío y pequeñas aberturas que permiten también sostener y evitar el tema del calor. Y tiene unos corredores por la topografía con unos manejos muy interesantes. Aquí abajo vemos un patio, pero esta es una circulación que se da en un nivel superior. Entonces es una integración de terrazas y de cómo escalonadamente fueron resolviendo el tema de la pendiente. Es un ejercicio maravilloso de implantación de cómo las viviendas, y eso aquí pues ya con comercio de esta época, van manejando la pendiente y se van integrando. Otra característica pues muy importante es el ancho de las calles. No son calles, son ni autopistas, son callejuelas que nuevamente generan siempre sombra para efecto de minimizar el sol. Y aquí vemos ya una foto desde la parte alta. Acá vemos la ciudad contemporánea, aquí vemos la ciudad antigua, en la medida en que se va escalonando y va bajando, y vemos todas estas torres que son una innovación muy interesante de estas culturas que nos aportan. Y un tema muy relevante, obviamente, es el pozo de donde se saca el agua. En este caso, seguramente aquí había algún aljibe sobre algún acuífero superficial, y que tiene pues todo un manejo del lenguaje, digamos, de importancia dentro de la edificación. Y aquí vemos un poco cómo se vive en estos espacios de pequeñas ventanas. Aquí un espacio ya más adecuado contemporáneamente. Este sirvió para grabar Juego de Tronos. Juego de Tronos estuvo por muchas de las ciudades del desierto. Aquí vemos a la reina Danari saliendo en hombros.
está grabado en esta puerta maravillosa de acceso a la ciudad. Otra de las innovaciones muy interesantes son estos asentamientos. Aquí estamos en Garián, que quiere decir un poco como el patio enterrado, que básicamente son viviendas cuevas, están enterradas en la tierra. Entonces lo que hacen para el manejo del clima es excavar y abrir un patio profundo, donde es un espacio de integración y tiene unas puertas de accesos y nichos que llevan a la parte interna. Al interior pues tiene toda la decoración. Cada cueva tiene más o menos 10 metros de largo, tiene una zona de dormir de los papás, los de los niños, una sala de estar. Aquí permite, por ejemplo, que se planten algo de vegetación. Aquí vemos otro ejemplo. Aquí vemos la zona de encuentro. Aquí ya tiene un deck de madera. Vemos los accesos, nichos que se arman también alrededor. Y constituye una forma muy interesante de apropiarse, digamos, del espacio y de resolver el tema climático en el área del desierto. Aquí vemos uno de los espacios internos, ya con los tapetes tradicionales, el famoso té que no falta, de los espacios ya internos, y ver un poco como la calidad del color que se da a partir de las decoraciones que se tienen. Ahora, estas ciudades, y esto que hemos visto así por encima, han desarrollado unas tecnologías muy interesantes, incluso antes que los romanos, para el manejo del agua y el manejo del clima, del aire. Ya veíamos el tema de los patios enterrados y estas cuevas, pero aquí aparecen los canats o quetaras, que es un sistema innovativo para el suministro de agua. Ese sistema lo que hizo fue irse un poco a las partes altas y buscar los niveles freáticos más altos de nacimientos, y desde ahí abrir un pozo madre, un pozo profundo que llega hasta donde está el nivel del agua, y luego se van excavando un túnel hasta el sitio donde se quiere irrigar la tierra con los canales o las ciudades, y más o menos cada 30 metros se hace un pozo como de inspección o de acceso que sirve también de ventilación. Y esos tuvieron kilómetros y kilómetros para poder llevar el agua. Aquí vemos los montículos. Debajo están los túneles. Cada montículo de estos corresponde a un pozo, a uno de los pozos. Y aquí miren en el desierto cómo están y se pueden evidenciar todavía, y muchos todavía funcionan, esos sistemas de irrigación. Pero también lo más interesante es que ese tema del agua estuvo asociado a la estructura del sistema social. La estructura del sistema social partió de unos acuerdos de derechos al agua. Entonces, el derecho al agua es una prioridad que está dada en función de la cantidad de trabajo que se aportó a la construcción de la quetara y de la red de riego. Entonces, generó todo un sistema. Sin embargo, a diferencia, por ejemplo, en Irán, porque este sistema no es solo en Marruecos, sino también existe en todo este corredor que hemos visto del Oriente Próximo, con diferentes nombres, se manejan, pero han venido cayendo en desuso, primero porque han venido cayendo los niveles de los acuíferos. Lo vamos a ver más adelante ahora cuando hablemos de Las Vegas. La desaparición también del sistema de castas sociales. Por ejemplo, en Marruecos el nivel más inferior eran los que abrían y mantenían estos canales. En Irán, por ejemplo, tenían un nivel bajo, pero eran muy respetados pues, por la función que cumplían. Aquí en Marruecos no. Vemos los túneles, miren la magnitud de estos procesos para conducir el agua. Y tenían un sistema de unidades, la fardía, que tenía un periodo de suministro de 12 horas y que se le entrega a cada propietario en función de sus derechos. Entonces, con eso hacían un sistema de distribución, ¿sí? Y de acuerdos para el manejo del agua.
Por el otro lado, los sistemas de ventilación. Entonces, esas torres que veíamos altas, que parecería que fueran torres o minaretes con alguna función religiosa o campanarios o cosas de este tipo, pues no, estos cosas que vemos altos son unos aires acondicionados pero naturales. Entonces, el sistema consiste en captar el aire, el viento, ese lo vemos mejor acá, capta el viento, lo lleva en túneles y en muchos casos lo llevan hasta los famosos quetaras que pueden pasar por debajo o donde hay las fuentes de agua, pasan por debajo, cogen el fresco del agua y salen por las ventanas pequeñas. Genera un sistema de aireación, aire caliente también sale por el otro lado por donde no está el viento. Entonces lo que hace es un sistema de refrigeración natural asociado a estas torres que captan esa agua. Entonces tiene unas cámaras de enfriamiento que ya sacan el aire asociado con el agua. Entonces es un sistema que también se asocia en otro tipo de estructuras que son estas que vemos con cúpulas donde se reserva agua y cumple esa función. Y vemos también que cumple una función ornamental, una función muy bonita en términos de lo que es la silueta de esas ciudades y que se ve en cualquier zona. Aquí vemos esta tiene 4. Estos se pueden cerrar de un lado y abrir del otro dependiendo de por dónde venga el viento. No nos podíamos quedar en esta zona para cerrar sin hablar de Dubái. Esta es la Dubái hace unos años, muy pocos, que es un poco lo que veíamos anteriormente en las ciudades marroquí también. Eso era antes de que apareciera Shibam. Shibam era esto antes de volverse edificios de 40 metros de alto. Pues aquí Dubái, pues con una serie de políticas de atracción de turismo, de ocupación, de una franja totalmente desértica, pues arranca ese proceso gigantesco de urbanización y de inversión en diferentes tipos de infraestructuras que van llevando a tener lo que hoy es esa famosa ciudad de Dubái. Ahora, aquí lo interesante también es empezar a cuestionarse, creo que aquí vemos ya la última diapositiva de lo que se ha constituido en la mitad del desierto. Aquí las primeras preguntas que surgen es, bueno, y entonces, todo ese volumen de población, ¿el agua de dónde? ¿Cuál es la sostenibilidad del agua en este tipo con el volumen de turistas que llegan? El mantener toda esa arborización que se ve, eso cuánto representa en agua, cuánto representa en consumo energético, y seguramente se estarán usando muchas tecnologías de vanguardia, pero digamos son las preguntas iniciales de este tipo de ambiciosos proyectos que incluso generan islas dentro del mar para generar nuevas áreas en el manejo del agua. Eso lo vamos a mirar ahorita más adelante con el caso de Las Vegas, que es bien interesante. Aquí vemos ya también las intervenciones sobre el mar, las áreas verdes. Entonces uno dice, bueno, estamos en un área de desierto aquí que todo este verde, ¿qué significa? ¿Sí? Es transformación del agua. Ahora vamos a mirar, para salir aquí de este continente, la ruta de la seda. La ruta de la seda fue una ruta muy relevante y muy importante que se estima que tuvo o arrancó por lo menos 2000, 2500, 3000 años antes de Cristo y que estuvo floreciente hasta el siglo XVI de nuestra era. Aquí quien mejor ilustró lo que era esa ruta de la seda fue Marco Polo, que además fue quien le abrió a los europeos el horizonte de que había un país al otro lado maravilloso y que buscaron la forma de ver cómo llegaban y Cristóbal Colón dijo no hay que salir es por el otro lado. Todo eso tuvo que ver con esta ruta de la seda. Ruta que hoy China está nuevamente abriendo a través de sus mega inversiones en ferrocarril, sus mega inversiones en puertos, no solo desde el punto de vista terrestre, sino desde el punto de vista de inversiones estratégicas en puertos, prácticamente en compra de ciudades en todas las zonas del sudeste. Hay todo un sistema que va llevando y va empezando a colonizar
a Europa, a llegar a puertos, incluso en Inglaterra, que son promovidos, hechos por China y que están amarrados a esos nuevos circuitos. Esa es tal vez la ruta económica más importante en la historia, que partía de la ciudad de Xi'an. Hoy tiene otro nombre, que fue la ciudad imperial más importante y que estuvo asociado a un producto que fue secreto, protegido por el imperio, que era la seda. Y a partir de ahí se construyeron unos sistemas muy interesantes de intercambio. China en general estuvo aislada porque tiene dos elementos naturales que hacen que sea muy difícil su conexión. Por un lado tiene aquí toda la zona del Himalaya, todo este núcleo que vemos del Himalaya, y aquí en esta zona tenemos un desierto también muy grande. Estas dos barreras de alguna manera hicieron que China tuviera un relativo grado de aislamiento y su forma principal de conexión pues estuvo relacionada con la ruta de la seda que pasaba por la parte norte del Himalaya. Habían unas rutas alternas también que conectaban con la India y volvían y conectaban acá, pero esta fue la ruta central y la ruta principal que se manejó durante cientos de años para el intercambio. En el comercio fue muy importante porque pues amplió todas las posibilidades de intercambiar todo tipo de productos de gran valor que iban de un lado al otro. Y fue una ruta que no solo intercambió productos como oro, plata, tejidos, sino que fue también una ruta que generó innovaciones tecnológicas en el contexto del desarrollo de la humanidad y de Occidente. El papel, la impresión, la pólvora, etcétera, que abrieron campo a la navegación en Europa, por ejemplo, se volvieron muy relevantes y muy, y muy importante, digamos, desde esa perspectiva, y de ahí tiene su principal valor. Entonces, acá vemos desde el punto de salida y llegaban a un sitio que era Duan Juan, que es donde se bifurcaban las dos rutas por los bordes del desierto. Ahora miramos, y llegaba a lo que es el Uzbekistán ahora, de las antiguas repúblicas soviéticas, pasaba algo por Irán y después llegaba hacia Turquía y entraba a Europa. Aquí Samarcanda también fue un asentamiento muy relevante y muy importante alrededor de esta ruta. Aquí vemos algunas fotos de las dunas de un desierto, el desierto de Tlacamacán. Es un desierto muy grande, eh, que tenía obligatoriamente que pasar por ahí. Era la puerta de salida del Imperio Chino y de entrada para los que venían de Occidente. Y entonces desde esa perspectiva hay un asentamiento que se llama, vamos a mirar primero, pues aquí era la salida de Xi'an, Lanshu. Vemos aquí una escultura de Buda y unos asentamientos enclavados en la roca. Y aquí era donde quería llegar. Después de 1800 kilómetros de recorrido desde la capital, se llegaba a un oasis, Dunhuang, que era un sitio de descanso y como una posada para coger alientos e impulso para empezar la travesía compleja y peligrosa que había por el desierto. Y eso generó un conjunto cercanos, digamos, de asentamientos y de intervenciones, como la cueva de los mil Budas de Mogao, donde había además de una biblioteca gigantesca. Eso fue hecho por un monje que tuvo una iluminación con Buda, y los monjes fueron haciendo todos estos conjuntos en medio de la roca del desierto, que nos recuerda un poco al gran monumento de Petra enclavado, que pues no lo tenemos aquí incorporado en esta presentación. Este es el gran Buda de 15 metros, en uno de los nichos adentro de esas cuevas. Todas están llenas de estos frescos, ofrece un paisaje maravilloso. Y seguía hacia occidente, pasaba por Kasgar y llegaba a Samarcanda. Samarcanda era como el principal centro de entrada a Occidente o de salida de Occidente hacia el Oriente, que obviamente ha tenido una multitud de influencias. Aquí vemos el mausoleo de Tamerlán, que digamos recoge
de todas las culturas, más toda la cultura árabe. Vemos ahí esa maravillosa obra. Y aquí lo importante también es que esto generó unas especialidades también de población. Entonces, aquí los sogdianos fueron habitantes de esta zona que se movían en las ciudades de Samarcanda y Bujará, en lo que es el Uzbekistán y Tayikistán, y nunca estuvieron metidos como en tema político, y manejaron su fortaleza en términos de su capacidad de negociar, y ellos tenían negocios totalmente inventariados en términos de caballos, en términos de seda, etcétera. Eran unos expertos negociantes que manejaban y controlaban todo el mercadeo entre Samarcanda y la capital del imperio, del imperio chino. Entonces, muy interesante porque fue un grupo social que no estuvo como muy metido en los temas de divisiones políticas, sino que mantuvieron una relativa autonomía. Eran unos tipos políglotas, o sea, eran un grupo totalmente especializado en el tema. Eso me recordaba, por ejemplo, cuando estaba uno, por ejemplo, en Egipto, en los mercados, ya todos estos personajes hablan 5 o 7 idiomas en lo básico, por ejemplo, para poder comerciar y vender. Entonces es muy interesante. Los sogdianos fueron un grupo poblacional muy interesante en ese sentido. Y por último, quería hacer aquí una referencia a Khiva, en la misma ruta, en Uzbekistán, donde hay unas murallas que tienen esta forma de colmena. Esta forma de colmena es muy común en Siria, es muy importante, viviendas en colmena, también en ladrillo, tienen el mismo tema estructural de ir reduciendo hacia arriba, son viviendas que te permiten, en este caso es la muralla, pero en el caso de las viviendas, al ser altas frente al clima, genera un mejor entorno y un mejor clima, completamente cerradas. Se usaron también para temas de entierros en algunas áreas, y que se complementa, digamos, con la riqueza y el esplendor que tuvo con estos minaretes, por ejemplo. Vemos aquí la riqueza de los mosaicos en términos de la decoración de lo que, digamos, es expresión muy fuerte de la arquitectura islámica. Y aquí vemos ejemplos de esas viviendas frescas que se han trabajado en Siria con materiales locales, mezcladas con paja y barro. El adobe tiene que tener un amarre para que no se desintegre. Entonces, la forma cónica, pues digamos, permite tener mejores condiciones. También se pueden usar para almacenamiento. Acá vemos una familia en una de esas viviendas. Genera unas temperaturas y un confort climático muy bueno, con confort térmico. Tiene la ventaja también de proteger de los vientos y arenas que se generan. Aquí vemos otros ejemplos y vemos ya con el pastoreo, el conjunto de viviendas y al interior, el interior de una de esas viviendas. Vamos ahora a mirar muy rápidamente. Aquí vamos a hacer un paso muy rápido. Seguramente después lo vamos a hacer con más detalle. Vamos a mirar un poco una ruta muy rápida por el desierto en Sudamérica. El desierto de Atacama, que muchos dicen que continúa en Perú, que tiene una superficie aproximada de 105.000 kilómetros, es el desierto más seco del mundo. Habitado por diferentes etnias, y que se integra en la costa con todo lo que es, digamos, la costa donde está localizado hoy Lima, el Callao, y en la zona norte donde hay, digamos, unos ejemplos muy interesantes de desarrollos previos a la cultura incaica, desde Piura hasta Tacna, por el sur. Es un clima subtropical muy árido que tiene alta humedad atmosférica y escasa vegetación. Tiene valles fluviales de todos los Andes que bajan, tiene muchos valles interfluviales. Y hay un ejemplo de civilización
digamos que amerita una charla, Chan Chan en Perú, que vemos acá en planta, donde ya se ve un proceso de planificación digamos, rectangular en términos de damero, digamos que no hemos visto en lo que veíamos en Oriente Próximo, no vimos eso, ¿sí? Entonces, es muy interesante porque eso llegó por el lado griego en Mileto, el tema del damero. Entonces, aquí ese tema de cuadrícula mucho más racional es muy interesante del proceso. Colombia tiene un desierto no muy grande, que tiene una asociación muy fuerte al carbón, donde está una cultura muy ancestral, indígena, de los Guayú, que tienen un proceso de manejo y de asentamiento a través de lo que se llaman las rancherías, que están muy asociadas a todo su sistema jerárquico social y jerárquico de familia, que constituyen núcleos urbanos alrededor, pero con diferentes funciones y características, digamos, en un nivel muy precario, ¿sí? Se utiliza la tierra igual, la madera para hacer cobertizos. Acá vemos esa cultura. Las mantas y las mochilas son, digamos, emblemáticas de esta cultura. En Atacama, acá vemos ejemplos de cómo captar el agua atmosférica. Unas mallas que buscan captar, que en muchos casos el desierto puede estar cargado de humedad, no llueve, pero carga humedad y entonces mecanismos para poder captar esa humedad. Y ese desierto, por ejemplo, tiene un tema muy interesante y que tiene que ver con la oscuridad. Y es que los desiertos, por sus características geográficas, tienen unas noches completamente limpias, que son maravillosos para poder observar las estrellas. Allá tenemos un telescopio muy importante en Atacama. Y aquí en Colombia, otro desierto pequeño en la parte central del país, que tiene ahora un efecto turístico muy grande, es el desierto de la Tatacoa, y lo quiero conectar un poco con, con el desierto de Atacama y con el observatorio astronómico. Este desierto tradicionalmente fue habitado por campesinos que tenían chivos en unas condiciones de pobreza muy grandes, y arranca un proceso de desarrollo económico local promovido incluso por el gobierno, que llevó al turismo, un turismo que cuando iba era muy poco, era más el tema paisaje, pero la gente miraba hacia el piso buscando fósiles. Y esos campesinos pues tenían sus chivos y pues no vivían del turismo. Se empieza a generar un proceso de hacia dónde llevar esta zona, y llegó un astrónomo y promovió construir un observatorio porque ahí era la mejor zona para ver las estrellas, y hoy se volvió un sitio turístico donde uno va a ver las estrellas. El observatorio, no creo, no, la última vez que estuvimos no estaba funcionando, pero el astrónomo montó todo aparte, no con el gobierno, y tiene un cerramiento y uno se acuesta en tapetes y tiene los telescopios para ver las estrellas. Y eso generó un movimiento de transformación. Todas esas viviendas tipo ranchería que vimos en La Guajira, que era muy parecido acá, se ha ido transformando, y esos habitantes han ido dejando el tema de los chivos para volverse operadores turísticos y empezar a generar cambios como estos que vemos aquí en la zona. Entonces aquí se aprendió a mirar hacia arriba, a mirar hacia arriba. Ahora nos vamos a ir más al norte, ya para ir cerrando nuestra charla. Y nos vamos a Estados Unidos, parte de México, porque comparten el mismo desierto. Pues la foto más tradicional que tenemos desde las películas norteamericanas, y eso pues a lo que tiene que ver con el desierto del Colorado. Pero aquí lo que vemos es el complejo de desiertos que hace parte de la costa oeste de los Estados Unidos. Entonces tenemos el desierto de Chihuahua, que se mete en México y coge parte aquí del sur de Estados Unidos. Tenemos el desierto de Sonora, que coge la Baja California y coge también parte de México. El desierto de Mojave, que es donde se localiza en Las Vegas. Y arriba el desierto, el Great Basin, que es el desierto, digamos, tal vez más grande que tiene Estados Unidos. Y aquí vemos los regímenes en términos de temperaturas
y los regímenes en términos de precipitaciones, vemos lo bajitas que son todas las precipitaciones en estas áreas y las muy altas temperaturas que se generan. Y en ese contexto, pues está el desierto de Mojave, que tiene unas características, cada desierto de esos tiene características diferentes, no son iguales. Los desiertos tienen características propias, tienen especies endémicas. Incluso se ha encontrado que, por ejemplo, en el Sahara, en unos estudios que hicieron de medición de árboles, encontraron un porcentaje muy alto de árboles que no están juntos, están separados, pero un nivel de arborización más de lo que uno se imagina en términos de número de especies. Este es un desierto que tiene estas características y en este desierto, en la mitad de ese desierto, aparecen Las Vegas. Las Vegas, la ciudad del pecado, o como vamos a ver, un pecado de ciudad, no sé cuál de las dos. Me inclino más por la segunda. La ciudad del juego, la ciudad, el, el sitio donde se daban las grandes peleas de boxeo, la ciudad de los casinos, la ciudad del licor, la prostitución, para ir a divorciarse allá estaban las reglas abiertas para los divorcios y matrimonios express. Y parte, digamos, aquí vemos en medio del desierto una imagen de la ciudad, que parte inicialmente de digamos, era una zona no muy poblada por los habitantes originales de la zona, que hacia 1820 y pico empieza a tener un proceso de unos colonos, un pequeño asentamiento, que se fortalece con un fuerte que se construye hacia 1830-40, pero el desarrollo principal arranca tenía la ventaja esta zona que tenía unas marismas igual que veíamos en Mesopotamia, una especie de nacimientos de agua, que son los que hacen que, digamos, hubiera sobrevivido este asentamiento, que se fortalece cuando se construye el ferrocarril que unía San Pedro, Los Ángeles y Salt Lake City, aquí ya más al norte y hacia el centro. Las Vegas se volvió un sitio de parada porque era el sitio donde ya habían canalizado el agua y entonces, digamos, era un sitio que en medio de todo este desierto tenía ya una ventaja competitiva muy importante. Y ahí empieza el proceso de desarrollo que se consolida fundamentalmente, y que es lo más interesante, fundamentalmente por un gángster. Fue un mafioso que cuando se termina en 1920 la ley de las leyes esas de prohibición que había del juego, entonces el tipo arma un negocio, era joven, arma un negociado, eh, soborna gente, hace de todo para crear el Flamingo, el primer casino que se crea. Eso se crea porque en la cultura de esta zona había cierta liberalidad en términos del juego, del alcohol, de la prostitución. Era un sitio relativamente muy liberal, muy proclive, digamos, a todo este tipo de actividades. Entonces este personaje le echó el ojo y le metió mucha plata, le recogió plata a los mafiosos y cuando fue a inaugurar el Flamingo, hubo una tormenta en Los Ángeles, no pudieron llegar los vuelos. El aviso de neón, que los avisos de neón son tan emblemáticos, se le explotó el aviso de neón. De hecho, fue el fiasco de los fiascos. Y obviamente perdió en esa época $350,000 que había más recogido con los otros mafiosos. Y cuando fue a rendir cuentas, los mafiosos le dieron 7 tiros cuando estaba ahí descansando en algún sitio. Y estos personajes tomaron el manejo, lo revivieron y al primer año ya había tenido ganancias de 1 millón. Y a partir de ahí, pues viene todo ese proceso de transformación y desarrollo. Aquí vemos en los 70s. Y su desarrollo es la ciudad que más está creciendo en Estados Unidos, es la ciudad que más ha crecido, ya está en cerca de 1.800.000 habitantes, pero gran parte de su dependencia está con las obras que se hicieron con la presa Hoover, que embalsaron el agua del Colorado, el embalse más grande que hay, para poder darle agua a toda esta zona desértica. Y obviamente se construyeron unas reglas de juego para administrar esa agua.
Y eso llevó, digamos, a lo que es la cultura, digamos, la cultura de la insostenibilidad. El Hotel El Belicho, que tiene las famosas fuentes. Aquí en este sistema de agua hay 83 millones de metros cúbicos. ¿Ah? Y se genera todo el proceso de crecimiento y de transformación alrededor de, digamos, de unas reservas que habían de agua. Y obviamente se da con todo el proceso tradicional norteamericano de su urbanización. La casa que todo el mundo se sueña, con su gran antejardín, con su sitio para los barbecues en la parte de atrás. Y bajo este modelo, que es el gran modelo comercial de los casinos, cerca de 170 hoteles en la parte central, y el modelo de la periferia por condominios de muy baja densidad. Pero este es un modelo que genera unos consumos gigantescos de agua, porque uso que sea consumidor de agua son los hoteles y todos estos usos comerciales que tienen que hacer riego para los jardines, tienen unos consumos gigantescos, gigantescos de agua, consumos para manejar el clima en aire acondicionado, unos consumos gigantescos de energía eléctrica. Y el reto, digamos, de todo este proceso de la presa Hoover y aquí del lago, pues tiene que ver con cómo suministrar agua a 2 millones y a 35 millones de visitantes anuales que tiene la ciudad, con un alto crecimiento. Y empieza el proceso de cambio climático. Ustedes han escuchado en California los procesos tan complejos que hay. Este sistema del lago empieza a bajar niveles, ahí lo vemos, a bajar niveles, y empieza un tema de escasez de agua, que tuvo que llevar a crear una entidad especializada en el manejo del agua, que empezó a generar un conjunto de normas muy interesantes desde la perspectiva urbana y de la planificación para lo que es el manejo del agua, que ha dado como resultado final. Ustedes ven aquí el crecimiento de la población y cómo ha decrecido el manejo del agua. Entonces, ellos han partido de un manejo muy importante de incentivos. Arrancaron con los hoteles, y entonces los hoteles y los empresarios se comprometieron y empezaron a hacer recirculación de las aguas. La ciudad empezó a hacer tratamiento y reinversión del agua. Entonces, el agua que con la planta de tratamiento sanean, vuelven y la inyectan al lago. Hacen todo un proceso ya de aprovechamiento al máximo. Pero igual hicieron todo un sistema de incentivos que tiene que ver con, no sé si dicen específicamente, impuestos o un pago adicional para que los consumos, digamos, el que tome decisiones para reducir el consumo de agua, tiene subvención por parte del gobierno. Entonces, por ejemplo, ya en la norma urbana se prohíben los antejardines para evitar riego. En segundo lugar, por ejemplo, se le dijo a la gente, cambie los jardines de pasto, de manga, como dicen en Medellín, páselos a jardines desérticos, cactus y especies propias que no necesitan agua. Entonces, haga un tema endógeno de los jardines a lo que son en la zona y no a jardines de otra zona del mundo. Y eso genera unas subvenciones. Pero además, por ejemplo, empezar a cambiar el tema del pavimento. Entonces, allá en la ciudad del carro, los grandes pavimentos que se vuelven en concentradores del calor, eso empieza también a ser completamente debatido. Ya han tenido que empezar a hacer temas tecnológicos nuevos, y es que los túneles que había de captación estaban altos dentro del lago, y como el lago ha bajado, ya los túneles no sirven. Tuvieron que hacer una inversión de 850 millones de dólares para bajar un tercer túnel. Pero además están buscando un plan de blindaje de traer agua de otras fuentes, de otros sitios. Entonces, han ido buscando conectar otras fuentes. Entonces, la huella y el estrés hídrico de mantener esta ciudad, pues va tomando aguas que afectan a los ecosistemas de otras áreas. Entonces, aquí se pregunta muchas veces cuál es la viabilidad de una ciudad que tiene esos problemas y esas dificultades en un escenario de cambio climático. Y el tema de la energía, el neón, pues es consumo de energía.
Y allá eso ha afectado a los más pobres, porque pagar la energía para tener aire acondicionado cuando las temperaturas están en 50 grados, las familias más pobres no lo pueden pagar. Y, por ejemplo, el tema de muertes por efecto de las olas de calor se ha ido disparando cada vez más. Entonces, también la ciudad ha venido haciendo todo un proceso de transformación para tener energías renovables que produzcan la energía y poder empezar a generar condiciones también para que no haya digamos, esa problemática que afecta fundamentalmente a los más pobres. Y ya que estábamos ahí cerquita, pues vámonos un poco a los estudios en California y nos referimos aquí para ir entrando en nuestro viaje a Marte. Entramos a Tatooine, que es el planeta tal vez más emblemático de la película de Star Wars, donde nace Anakin, y que tiene un tema muy interesante porque nosotros tenemos visiones de ciudades del futuro de todo tipo, unas muy limpias, unas más borrosas y más densas, como las de Blade Runner, donde son grandes edificios con aditamentos pegados, toda la población ya es china, la publicidad china, unos ambientes más densos. Y aquí es muy interesante porque en este planeta retoma todo lo que hemos visto del Oriente Próximo, las formas de las viviendas, la casa enterrada, el manejo de la tierra, etcétera, etcétera. Está basado en un sitio real, esto es en un sitio real que además se volvió un sitio turístico en el desierto, pero que es interesante en la reflexión del futuro. ¿Qué tipo de asentamientos son los que vamos a tener en el futuro? Y la pregunta de fondo es, ¿qué aprendizajes vamos a tener de todos estos miles de años de culturas que generaron y han generado y siguen generando formas particulares, innovativas, propias, que muchas veces desde nuestra forma de vida moderna las hemos ido rompiendo y rompiendo? Entonces, cuando hablamos de desarrollo sostenible, creo que es muy importante seguir haciendo esta mirada a esos pequeños asentamientos, a esos grupos humanos que muchas veces ni conocemos que existen y que en relación con su entorno han generado soluciones adecuadas, soluciones sostenibles, que son las que necesitamos ahora en nuestra condición de crisis climática que estamos afrontando. Y entonces ahí, pues nos vamos al gran proyecto que se está empezando a configurar, pues no digamos que todavía como humanidad, pero sí por unos actores relevantes e importantes de la humanidad. Y vamos a ir a colonizar un planeta que es un desierto. Entonces, todos estos aprendizajes vamos a ver cómo se pueden ir relacionando. Aquí vemos al Perseverance, que es el último robot que se envió, que aterrizó hace poquito. Viajó 480 millones de kilómetros. Y aquí, por ejemplo, uno empieza, la ruta de la seda que veíamos, se demoraban entre 2 y 3 años en hacer esa ruta desde la capital china hasta Europa. Hoy, en 6 meses, podemos ir a Marte. Y entonces ya empezamos a tener unas cifras que suenan, sí, con grandes esfuerzos y costos y seguramente tecnología, pero ya estamos en tiempo más cerca de Marte que lo que estuvieron hace 2000 años la capital china de Europa en la ruta de la seda. Y ese es el camino del ser humano, el camino de la exploración, el camino de abrir nuevos espacios, nuevos territorios, y eso es lo que estamos embarcados, en un territorio que es muy similar a todo lo que hemos venido viendo y que ahora el gran reto es cómo generamos ahí un asentamiento. Y eso se lo preguntaron o lo fueron haciendo en cientos de años poco a poco, desde el Neolítico a la Edad de Bronce, para todo lo que fue la civilización babilónica, mesopotámica. Pues aquí lo estamos pensando desde la Tierra de cómo nos vamos a ir allá. Y las investigaciones han ido mostrando temas también tecnológicos muy interesantes, pues temas muy interesantes de Marte. Se encontraron cantos rodados, que esos son únicos cuando ha habido agua moviéndose. Entonces, hay ya evidencias de lo que se ha encontrado de que Marte tuvo agua, pero también tuvieron lagos. Entonces, se encuentran limos, que son depósitos que se dan cuando hay aguas estancadas.
También tenemos las dunas que son complejas de manejar incluso para estos robots, para moverse ahí, dunas similares a las de nuestros desiertos. Y en los polos se han encontrado capas de hielo que debajo tienen agua. Entonces, el nuevo explorador, ha empezado a hacer unos experimentos tecnológicos pues interesantes. Lo primero es que lleva una máquina que la activaron hace 8 días, que se llama MOXIE, que es un instrumento para convertir el dióxido de carbono en oxígeno. Y miren lo interesante, mientras aquí en la Tierra estamos con el problema del CO2 en la atmósfera en exceso, ¿sí? En Marte, el exceso de CO2, están viendo cómo lo convierten. Y eso es interesante porque tanto la industria de la guerra como la industria espacial nos han permitido tener gran parte de los avances tecnológicos que tenemos. Entonces, el tema de estar pensando en Marte no es solo un tema de que cómo lo colonizamos, sino que seguramente de ahí vamos a tener grandes innovaciones tecnológicas que todavía nos van a mejorar más la calidad de vida. Se lograron producir 5 gramos de oxígeno. Y otro de los temas críticos, porque el tema del agua, pues es un tema crítico, el tema del aire, el oxígeno, es el otro que necesitamos para vivir, es un tema crítico, pero también el tema de la temperatura, al igual que los desiertos, allá es más extremo, las temperaturas pueden llegar a menos 90 grados centígrados. Entonces, ¿cómo manejar eso? Entonces, las primeras teorías era, tenemos que hacer una intervención en la atmósfera marciana, atmósfera relativa porque no tiene, eh, para generar un calentamiento del planeta. Sin embargo, se han ido ahora a unas teorías más pragmáticas y es calentar ciertas áreas del planeta. Y para eso han estado experimentando con un producto que se llama la gel de silicio, que es un aislante térmico ultraligero que se está usando para estructuras aéreas. La flor que ustedes están viendo tiene el aislante térmico y tiene un soplete debajo, y a la flor no le pasa nada. Es muy ligero, puede soportar más de 1000 veces su peso. Y entonces la idea es poner esta gel en ciertas áreas del planeta para poder mantener la temperatura y que no se pierda la temperatura. Y ya van a ir a iniciar unas pruebas en los valles secos de la Antártida o de Chile. Están viendo ya cómo hacen las primeras pruebas. Entonces, fíjense que empezamos a manejar el desierto de Marte con el desierto, con nuestros desiertos, a empezar a generar una conjunción alrededor de eso. El otro tema es cómo volar. Aquí la sustentación la da la atmósfera y la da el aire, que tiene unas condiciones, allá no existe. El gran reto era, ¿será que algo sí puede volar allá? También la semana pasada, antepasada, lanzaron un helicóptero que ya hizo un vuelo de 2 metros. Lo han puesto en la equivalencia del vuelo de los hermanos Wright. Lo va a seguir repitiendo con total éxito. Y se han empezado a hacer pues los concursos para ver cuál sería la mejor forma de generar asentamientos. Y estos son un concurso que hizo la NASA entre los finalistas. Son 2 alternativas de cuáles serían esas mejores alternativas. Entonces, creo que estamos en esa última fase de mirar el desierto. El desierto de hace miles de años fue una frontera para el ser humano y hoy el espacio es nuestra última frontera. Como dice el capitán Picard en el Enterprise, estos son los continuos viajes de la nave estelar Enterprise. Su misión, descubrir nuevos y extraños mundos, buscar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones. Llegar con audacia a donde ningún hombre ha llegado anteriormente. Ya lo hemos hecho con los climas extremos del desierto. Ahora el espacio nos espera. Muchas gracias.